Muy bien, retornamos. Estamos retomando la jornada de hoy de esta diplomatura Liberté. Escucharemos ahora la palabra de Marita Suárez. Continuamos con ella, quien es operadora en psicología social. Marita nos hablará sobre lazos que rescatan. Su experiencia y conocimientos en psicología social nos ayudarán a comprender cómo las relaciones y conexiones en el entorno penitenciario pueden desempeñar un papel crucial en la integración. Marita Suárez, bienvenida a esta Diplomatura Liberté y adelante con su exposición. Bueno, ¿Querés buenos que te días. avise? Sí, por favor. Son Dale. -10. En 15 más o menos te aviso como para que Bueno, lo tengas en cuenta. Gracias. gracias a usted. Bueno, ante todo quiero agradecer la presentación que me han hecho y agradecer la oportunidad de poder participar de alguna manera contando lo que fue mi práctica como operadora en psicología social dentro de unidades penales. Como operadora, en general no nos forman para un trabajo en cárcel. Y mi ingreso a una unidad fue de alguna manera casual, en el sentido que llega a la asociación de operadores de la cual formaba parte la convocatoria de otro operador que venía transitando una práctica dentro de la unidad 12 de Gorina para coordinar grupos que participaban de maratones que tenían que salir a competir al bosque, a distintos lugares, y la tarea se centró en trabajar todo lo que implicaba para ellos esa posibilidad de salir, de participar en un entorno totalmente distinto a lo que era el régimen penitenciario. Ver quiénes iban a poder salir, cómo iban a salir, qué cosas podían o no podían hacer, que ninguna actitud intempestiva o fuera de lugar pusiera en riesgo la posibilidad que tenían todos los participantes. Era una tarea que llevaba adelante un profesor de educación física, juntamente con la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo en sus inicios fue voluntario. El ingreso fue por demás no difícil, pero sí desconocido para nosotros. O sea, éramos un equipo de 4 operadores que luego nos fuimos adecuando de alguna manera al modo, a cómo ingresar, a qué podíamos ingresar, el horario, conseguir un lugar para poder desarrollar nuestras prácticas. Y fue todo nuevo para nosotros. Ante todo nos conectamos con jóvenes en su mayoría, personas que habían llegado a la cárcel por múltiples razones, donde el vínculo familiar en algunos casos estaba interrumpido, en otros casos venían de familias disfuncionales, en situaciones donde los padres no habían conocido el trabajo, por ende ellos tampoco tenían cultura del trabajo. Dentro de las cosas que circulaban en el grupo era la posibilidad de contar su experiencia, sus temores, los nuevos ruidos que escuchaban cuando salían, como el ruido del tren, como el ruido de la gente,
y todo eso se trabajaba a la clase siguiente de manera de tomar los emergentes que habían aparecido y poder trabajarlos grupalmente. Llegado un momento, se empieza a plantear en el grupo, que participaban alrededor de 20, 25 chicos y personas mayores, bueno, ¿por qué habían llegado a la cárcel? Generalmente el motivo o la causa nunca fue un obstáculo, ni tampoco nuestro objetivo era interiorizarnos en el tema. El contacto siempre fue desde un humano a otro humano, tratando de ponerle escucha, tratando de entender muchas veces que la situación que se vive en la cárcel refleja mucho lo que pasa en nuestra sociedad. Que en la cárcel algunos tuvieron por primera vez la posibilidad de terminar sus estudios primarios, otros secundarios, algunos la universidad, y en sí se constituía un grupo familiar, digamos. Todo lo que era nuestra formación, en cierta manera se ponía en crisis en cuanto a que todo lo que por ahí nosotros planificábamos como métodos, como estructura de un taller, etcétera, era de alguna manera modificado en la práctica, porque siempre nos adecuábamos al acontecer del día, a las necesidades que manifestaban los internos. La idea principal giró siempre en tratar de recuperar al ser humano, tratar de que se sintieran personas privadas de libertad con derechos y que pudieran organizarse desde adentro. Nunca nosotros tratar de imponer desde afuera lógicas ni modos de ver el mundo que no acompañaban los procesos individuales de las personas detenidas. Así fue que esta cuestión de correr, de las maratones, empezó a generar en ellos la idea de qué pasaría cuando salían a la libertad. Y una palabra que simbolizó todo eso era vamos a correr la coneja, porque si no nos organizamos, si no pensamos en proyectos alternativos, si no nos formamos, si no entendemos que hemos equivocado el camino, ya que la prisionalización es multicausal, en muchos casos consumo de sustancias, situaciones que han llevado a muchas personas a delinquir y que no son tratadas justamente como corresponde, vuelven a reincidir lamentablemente. Entonces, empieza a circular la idea de formarse y conocer del cooperativismo. Eso implicó el acercamiento con la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Confecotra, que nos dio la capacitación a los internos, y ahí fue que empieza a participar la familia. Ahí, o sea, nosotros a la familia la veíamos en las colas, la veíamos en los changuitos que estaban todos en fila porque llevaban alimentos, cosas. La veíamos mayormente, como se dijo, mujeres con niños. Algunos nos contaban de que el vínculo con su familia no había podido perdurar, otros que las familias estaban muy distantes. Pero bueno, en todo eso fuimos trabajando la idea de la libertad. ¿Y qué implicaba la libertad? La libertad no era solamente atravesar el muro o la fantasía que tenían ellos de a qué familia irían a volver, sino a trabajar un poco la realidad de qué tipo de familia tenía cada uno, cómo habían sido sus vínculos previos, si había hijos, si había mamás esperando, quiénes eran los que les facilitaban la posibilidad de ese contacto con la familia.
Obviamente, como se dijo, en algunos casos muchos eran cuestionados por su accionar, por qué habían realizado tal o cual acción, y en otros casos también se veía que la familia había sido funcional al delito. Y eso era un poco también una situación que se veía como fantasmática, digamos, en el sentido de voy a volver y me van a volver a exigir que yo provea a mi familia de la misma situación que tenían cuando estaba en libertad, y que era un buen vivir producto del delito. Entonces era de construir a esa persona para que pensara que iba a tener que vivir de un anticipo de retorno en el caso de una cooperativa, como la posibilidad de autogestionarse en un trabajo junto con su familia, o bien integrarse a otra cooperativa que se hubiera formado. No fue fácil ni para nosotros, ni para los internos, ni para la comunidad, ni para la sociedad, en el sentido que nosotros también tuvimos que convencer a organismos, a instituciones, que era posible conformar cooperativas de personas privadas de libertad. Así fue que se conformó la primera cooperativa en la unidad 12 de Gorina, y fue un cambio sustancial en cuanto a la posibilidad de pensarse en el medio libre. Ahí se integró la familia, la familia también recibió la capacitación, ahí conocimos a las esposas, conocimos a las madres, conocimos a los hermanos, personas que se comprometieron en ese proceso. Pero también es cierto que el proceso que realiza la persona privada de libertad muchas veces no condice con el proceso que va llevando la familia en el afuera. Porque la familia en el afuera también, según la situación social, económica que vive, también vive con montones de dificultades, problemas para alquilar, problemas de pagar la luz, problemas de cómo solventar los gastos de la escolarización de los hijos, la discriminación que se sufre en algunos barrios, las distancias, el tema puntual de la visita, qué día, cómo pedir permiso en el trabajo para poder ir. Bueno, todas esas cosas se iban trabajando de alguna manera, y lo que sí notamos y sabemos que el cambio es de adentro hacia afuera. O sea, en la medida que la persona detenida va produciendo cambios subjetivos en cuanto a la forma de ver el mundo, a la forma de verse él en ese mundo que cuestiona, o sea, el preso de por sí muchas veces cuestiona todo. Cuestiona al sistema, cuestiona a la familia, cuestiona a las organizaciones, pero lo que nosotros trabajamos mucho es la parte de que se hagan cargo de que cometieron un error, en el caso que pudieran se reivindicaran con la familia a la cual habían dañado, o al menos que tuvieran presente que habían cometido algo que no está permitido dentro de los parámetros de la vida en sociedad. Es cierto que la sociedad estigmatiza, es cierto que la sociedad no da oportunidades, y también es cierto que muchas veces esas oportunidades las encuentran en un penal, que sería el último eslabón donde debieran encontrarlo. Pero, por ejemplo, digo el caso de que pudieran terminar un secundario o terminar una primaria. Y eso también de alguna manera empieza a generar un cambio en la relación y el vínculo con sus hijos. A pensar que ese hijo ve en el padre otra persona, que ve que el padre está cambiando, que tiene un proyecto para el afuera. A nosotros eso nos permitió generar una cooperativa en sus inicios con el apoyo de la federación. La federación colaboró económicamente durante un año para tener un alquiler de un local. Contamos con el apoyo de la Escuela de Formación Profesional,
donde le dieron la capacitación en oficio, pero luego ellos en Libertad tuvieron que adecuarse también a las necesidades del mercado. O sea, en sus inicios trabajaban cuero, trabajaban portatermos, mate, todo lo que era relacionado a la marroquinería, pero luego tuvieron que decir, bueno, con esto no nos alcanza para vivir. O sea, hacerse cargo de llevar adelante la familia no es una tarea fácil para una persona que sale y no encuentra, lamentablemente, dentro del Estado los canales de ayuda necesarios. En algunos casos se recibe una ayuda del patronato, en otros son trámites y nunca se concreta. En otros casos se puede lograr algún aporte, pero son muy escasos realmente. Así es que al conectarse con el movimiento cooperativo, la familia también comenzó a participar de las reuniones, de las actividades. Algunos familiares se integraron también a trabajar dentro de la cooperativa, y esto fue como una semilla que luego empezó a germinar y a transmitirse a muchos otros personas privadas de libertad como deliberados. Y hoy día esa red que nosotros logramos constituir en una unidad hace 12 años, está, digamos, desarrollada en muchas otras organizaciones, en muchas otras cooperativas se han insertado personas liberadas. Pudimos de alguna manera sensibilizar al movimiento cooperativo para que el movimiento cooperativo albergue, inclusive en sus consejos de administración, a liberados. O sea, fue un tiempo largo, fue un tiempo de conocerse. O sea, era un mundo que no se conocía, era una parte de la sociedad que de alguna manera está, digamos, del otro lado del muro y que no se muestra, y que solo se muestra lo malo, lamentablemente. O sea, si uno mira los noticieros, el sentir de la sociedad es justamente que se pudran en la cárcel. O sea, el mensaje es puntual ese. Inclusive en lo personal, yo he recibido mensajes privados de gente que ni sé quién es, que me decía por qué estaba con ese tipo de gente. Gracias a Dios, digo, tuve el apoyo de mi familia. Estamos más o menos en 15 minutos. Tómate unos minutitos más para redondear. Tuve el apoyo de mi familia, tuve el apoyo de la federación, y puedo decir que hoy se han creado otros lazos que han convertido al movimiento de personas, de cooperativa, de personas privadas de libertad, en mutual, en confederación, y que están trabajando en el afuera con mucho tesón y mostrando que son capaces. Así que realmente es una experiencia que se puede replicar, pero no se puede transmitir para hacerla igual. Cada persona, cada grupo, cada grupo de personas privadas de libertad tiene que darse la manera y la forma. Y ante todo formarse no solo desde el punto de vista profesional en algún oficio, sino también a nivel humano. Tratar de despojarse de cosas que no aportaron en su vida. Eso es fundamental. Si no, se vuelve a reeditar la situación de poder volver al encierro. Eso es lo que podría decir sintéticamente.